Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos de Elecciones Bíblicas Podcast? Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida al episodio número 32, último episodio del Evangelio según San Marcos, o bueno, para ser más exactos, eh, este es el penúltimo episodio, ya que vamos a hacer uno de cierre, pero se lo vamos a contar más adelante. Estamos muy agradecidos con Dios por este regalo que Él nos da de estar hoy juntos de nuevo para conversar acerca de la palabra de Dios. Dubait, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Y encantado nuevamente de estar expuestos al texto bíblico para que la verdad de Jesús nos ilumine. Así es, Dios ha sido bueno. Ya llegamos al capítulo número 16 de el Evangelio según San Marcos. Un capítulo que tiene mucho para aprenderle y que estamos seguros que podremos sacar importantes lecciones y también estamos invitados a tomar elecciones. Dubái, coméntenos hoy en qué versión vamos a leer. Hoy vamos a leer en la Biblia de Jerusalén. Invitamos a quienes nos escuchan a que, pues, si no tienen esta versión en papel, perfectamente pueden desde su dispositivo móvil o desde el ordenador, computador, puedan ingresar y ver esta versión que está disponible en la web. Invitados todos a la lectura. Creo que ya estamos listos, de manera que adelante Dubái con San Marcos, capítulo 16, entre el versículo 1 y el versículo 20. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero al alzar la mirada, vieron que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. Sé que buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, pero ha resucitado, ya no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Id, sin embargo, a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a otros 2 de ellos, cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Jesús les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Dubái, muchísimas gracias por compartirnos la lectura el día de hoy. Una lectura y un capítulo muy interesante por dos razones. La primera razón es que muestra la segunda unidad de un gran mensaje que es, lo hemos llamado así, la pasión, muerte y la resurrección de Jesús, elemento central del Evangelio.
hace 8 días, es importante comentar esto a nuestros oyentes, hace 8 días estuvimos hablando acerca de la muerte de Jesús, de la crucifixión y muerte, y allí estuvimos analizando aspectos muy importantes acerca de este hecho. Eso está en el capítulo número 15, a partir del versículo 21. En ese episodio estuvimos hablando acerca de lo que sucedió allí en el Gólgota, de cómo se burlaban muchos frente a Jesús, de lo que hicieron con Jesús, la forma en que murió, un hecho importantísimo que es el velo en el templo, cómo se rasga de arriba abajo y su significado. Luego de ello, cómo allí un centurión romano reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, que es un tema puntual y presente a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Y luego, como José de Arimatea, pues toma el cuerpo y lo lleva allí a la sepultura. Esto sucede el viernes, ya muy tarde, casi, pues lo hacen rápido también para que no llegue el sábado, que es día de reposo. Y en esa narración puntual, directa, rápida, llegamos a la segunda parte de esta gran unidad. Tenemos que decir que la muerte y la muerte y la resurrección ha sido tema de reflexión teológica a lo largo de todo el Nuevo Testamento y lo es todavía hoy, y es que son puntos centrales. Entonces hoy vamos a hablar de ese punto central que es la resurrección, que está en capítulo 16. Otro elemento importante, no me quiero adelantar, pero para que los oyentes lo tengan pendiente, es un elemento textual particular de este pasaje que ya estaremos desarrollando. Entonces, Dwight, comencemos entonces con el tema de la resurrección. Lo dijimos hace 8 días, la presencia de mujeres, ¿no? Que es algo muy llamativo en este apartado que hemos leído de Marcos, y aquí vuelven a aparecer las mujeres. Coméntenos un poco entonces, le doy la palabra, ¿cómo le parece a usted el arranque del capítulo 16? Hemos visto el papel importantísimo de las mujeres. Las mujeres estuvieron el día de la crucifixión, estaban a lo lejos. No vimos hombres, no vimos muchos, por lo menos en este relato, aunque si se compara con otros textos, parece que Juan sí que estaba por allí cerca. Pero según el relato que nos hace Marcos, pues fueron las mujeres las que estaban aquí cerca de la cruz. Y ahora están cerca de la resurrección y son las que primero se disponen a traer especias para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y van, tan pronto les es permitido, tan pronto es posible el desplazarse. Porque el día sábado no era posible desplazarse, ellas esperan los 3 días y cuando van, pues viene la sorpresa. Sorpresa que está antecedida por una preocupación, ¿no? Y me parece llamativo como Marcos en su narración nos lo presenta, que se preguntaban entre ellas quién nos removerá la piedra del sepulcro, la piedra de la entrada. De pronto para algún oyente que no tenga en su mente o la imagen como tal, en esa época las tumbas no eran como las de nuestra época, sino que eran perforaciones en una, ¿cómo decirlo? Como una montaña. Una roca, una montaña, y esa perforación se tapaba con una roca más grande. Entonces, la entrada estaba cerrada por una roca muy grande y ellas estaban preocupadas por quién les va a mover esa piedra, quién va a mover la entrada para que ellas puedan hacer lo que era tradición en esa época, que es ungir el cuerpo que estaba allí. Se lo preguntaban, versículo 3, se preguntaban, y cuando llegaron al lugar, vieron que la piedra estaba removida. Y aquí entonces aparece la sorpresa que usted nos acaba de mencionar, y es que precisamente yo quiero hacerle una pregunta, Dwight. ¿Qué genera sorpresa? O aquí la sorpresa es, ¿por la piedra o por lo que viene después? Porque parece que va como en un aumento ese nivel de sorpresa. Es que entraron al sepulcro, no tuvieron que remover ninguna piedra y entran al sepulcro.
una especie de cueva, tal como usted nos la ha descrito, y cuando ingresan al lugar, pues no encuentran el cuerpo de ningún muerto, sino este hombre situado a la derecha de donde debía estar el cuerpo. Sí, esos detalles tan puntuales que nos ayudan a visualizar el interior del sepulcro, eh, el color del vestido que tenía el joven que estaba allí sentado, ¿sí? Y cuando les ingresa, yo sé que venís buscando, pues un poquito obvio el asunto, porque naturalmente buscaban a quien estaba supuestamente allí enterrado, pero dice, buscáis a Jesús de Nazaret, pero él ha resucitado. Sí, Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado. Ve del lugar donde le pusieron. Seguramente estaba un poquito más al fondo del interior del lugar. Y entonces manda este mensaje para que fueran y se lo contaran a los demás miembros, colaboradores, los demás discípulos. Me llama la atención, Dubái, de lo que sucede tanto en ellas particularmente, que son, digamos, que las protagonistas de este pasaje, tal como nos la presenta Marcos. Al principio están preocupadas por una piedra, porque pesa mucho, es difícil para ellas, ¿quién no va a remover la piedra? Llegan y no hay piedra ya, ha sido removida. Allí hay un elemento de sorpresa. Luego se acercan y se encuentran con este hombre que usted nos acaba de describir, y a mí me llama la atención lo que él les dice, porque hay dos tiempos verbales, ¿no? El pasado y el presente, y son noticias muy interesantes. En el pasado, arranca desde el presente. Ustedes buscan a Jesús Nazareno. O sea, les dice lo que sería obvio, pero me parece importante la forma en que lo dice. Ustedes buscan a Jesús Nazareno. En el pasado, él fue crucificado, ¿no? Haciendo una referencia directa a lo que ya fue. Y luego viene una verdad en el presente. Ha resucitado, ¿no? El que fue crucificado ha resucitado y no está aquí. Y luego les dice, efectivamente, mirad. Usted nos ha leído, nos ha compartido una versión que dice, ved el lugar donde le pusieron. Y aquí entonces, como testimonio, como evidencia, digámoslo un poco científica, aparece el tema de la observación, que es tan importante en un proceso de investigación, digámoslo así. Cuando uno quiere ratificar algo, el sentido de la vista es fundamental para ello. Pero estas mujeres, además de estar viendo, estaban oyendo al hombre, y además de estar y además de ver y además de oír, están experimentando algo en la realidad. Y a mí me llama mucho la atención eso. Luego el hombre, como usted lo dice, este joven les da una tarea. Vayan, díganle a los discípulos, díganle a Pedro que Jesús va adelante a Galilea, tal como él les dijo. Antes de entrar, Dwight, a esto de Jesús va a Galilea, yo no sé si usted tenga algún comentario o cómo le parece esa verdad que les dice este joven. La verdad de la resurrección. Sí, correcto. Pues es una verdad totalmente inédita. Habíamos dicho la vez pasada que Jesús había muerto de una manera muy particular. Pues tan particular como lo vemos ahora, que incluso ha resucitado. Y pues es que es increíble, es maravilloso, no increíble, precisamente lo contrario, es creíble, pero maravillosa, estupenda. Y entonces ellas han cambiado esa tristeza y esa sensación de dolor y de luto, sí, de desgarro por la pérdida, y encontrarse semejante noticia. Vaya, qué maravilla, y ver la impresionante de este hombre allí con este aspecto, un joven de vestiduras blancas. Ellas empezaron a temblar, la sorpresa se les ha cambiado en un temor impresionante que les hace temblar todo el cuerpo.
y se van con el mensaje, como usted dice. ¿Qué les toca hacer? Ir a decírselo de inmediato a los discípulos. Y que él dijo, mire, él dijo que iba para Galilea, vayan para allá. A lo largo del Evangelio hemos encontrado escenas o episodios en donde alguien que ha perdido la vida vuelve a vivir por el poder de Jesús. Recuerdo ahorita el caso de la hija de Jairo, ¿cierto? Esa muerte, Jesús va y la resucita. Niña, a ti te digo, levántate. El tema de Lázaro, Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Pero estamos frente a un hecho inédito, y es que alguien resucita por sí mismo, es decir, demuestra todo su poder frente a la muerte. Porque a Jesús nadie lo resucita, él mismo, que es Dios manifestado en carne, resucita. Y esto es una verdad fundamental para el Evangelio. Y luego el apóstol Pablo va a tratar el tema de la resurrección. Y me llama mucho la atención que Pablo se pregunta, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? O sea, imaginemos por un momento, ¿qué hubiera pasado? Hombre, seríamos lo más dignos de tristeza, lo más dignos de lástima, porque estaríamos confiando en alguien que no existe. Y dice Pablo, pero Él ha resucitado. Y esto que estamos leyendo en Marcos es una verdad maravillosa que nos llama a confiar plenamente en Él, porque confiamos en un Dios que demostró su amor, que se manifestó en carne, que murió y que resucitó para darnos vida eterna. De manera que esto es un paquete total, un paquete completo, una buena noticia que transforma nuestra vida. Gloria a Dios porque podemos tener nuestra fe puesta en una tumba vacía, ¿no? En el que venció la muerte por completo. Y eso es una verdad maravillosa. Y es que cuando Él habla, pues las cosas suceden. Lo hemos visto a lo largo de todo el Evangelio, pero me llama también la atención aquí lo que el joven les dice. Les dice, Jesús va delante de vosotros a Galilea, tal como os lo dijo, ¿no? Y aquí la palabra es fundamental. Y es que eso lo encontramos en Marcos capítulo 14, en el versículo 28. Jesús allí les está preparando un poco para lo que viene. Entonces Jesús les dice, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche porque va a suceder lo que se ha escrito. Iré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Recuerdo que en ese episodio estuvimos hablando acerca de que los discípulos dijeron, no dejaremos que te tomen para matarte. Pero ninguno de ellos estuvo pendiente de la última parte donde él les dice, voy a resucitar y nos veremos en Galilea. Y aquí está el cumplimiento. Jesús va para Galilea. Tal como usted nos lo había comentado, hay una misión de ir a contárselo a los demás, pero las mujeres huyeron del sepulcro, les había entrado temblor, espanto, porque tenían miedo. No se lo quisieron decir a nadie porque tenían miedo. ¿Cómo ve usted esta reacción de las mujeres, Dwight? El miedo, bueno, yo también lo tendría si fuera a visitar después de 3 días a pues, la tumba de un ser querido y encontrara que ya no está, que hubiese resucitado. Pues la verdad me daría también muchísimo miedo, desconcierto, y yo pensaría que es un ladrón, pero estamos con una muerte especial y una resurrección especial, porque este que había resucitado a otros, pues precisamente se resucita por sí mismo, que me parece muy atinada su precisión, porque cuando resucitó el hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó Lázaro, pues otro lo resucitó a él, pero él resucita por sí mismo, que es la condición de la naturaleza de Dios, ¿no? Y que además estaba también recordándonos, ¿sí? Ellos tenían esa noción del Mesías, pero yo no entiendo por qué no se recuerda también, por qué no recordaban estos pasajes donde estaba anunciada su resurrección, porque no, Jesús la anunció su resurrección, pero también todas las escrituras.
Salmo 16:10, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, es que estaba así, era lo que estaba anunciado. Impactante, claro que sí, asombroso, ¿sí? Y así como veíamos lo maravillado del centurión que estaba viendo cómo murió Jesús con semejante dignidad, con semejante eh, carácter, dijo, este es el Hijo de Dios, por favor, así no muere un hombre. Entonces tuvo que atestiguar de esa manera y pues aquí vemos lo otro, ver esta resurrección en poder que estaba anunciada en múltiples escrituras y solo estoy poniendo uno de las ilustraciones que estaba dada en el Salmo 16:10 que acabo de mencionar, pero no es la única fuente donde estaba anunciado que él es que era imposible que la muerte le retuviera. Entonces, así como puso su vida, pues ahora la vuelve a tomar. Comparto su comentario, Dubái, precisamente el tema del miedo. Estaba pensando qué sentiría yo si tuviera que vivir la escena y creo que también estaría igual que las mujeres. Y creo que en algún momento de nuestra vida la obra de Jesús también nos atemoriza y solamente cuando entendemos el significado de ella es que nos da esperanza. Hemos llegado al versículo 9 y aquí tenemos que hacer un comentario en relación con estos versículos del 9 al 20, porque en algunas versiones modernas, estos versículos no aparecen. En el estudio que hicimos para preparar este episodio nos encontramos con que algunas traducciones al español omiten estos versículos. Bueno, entonces la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Cierto? Creo que Dubái, usted tiene una versión, tiene allí en el radar una versión que omite estos versículos. ¿Nos puede recordar cuál es? La Biblia textual no tiene ninguno de los versículos contemplados entre el 9 y el 20. Y el resto de traducciones modernas nos señalan que esta traducción es posterior, no es escrita por Marcos, que es totalmente seguro que no fue escrita por Marcos, lo cual no significa que no sea inspirada. O sea, perfectamente la iglesia la ha venido usando desde el segundo siglo, todos estos siglos se ha venido usando, pues solamente estamos haciendo esa precisión, que no fue escrita por Marcos, ¿sí? Entonces, pues es lo que tenemos. Los escritos, los manuscritos más antiguos no tienen este texto. Entonces, ahora los expertos en la crítica textual nos informan eso. Estos textos no fueron originalmente escritos por Marcos. Demos algunos argumentos que son citados en general para mencionar que no fueron escritos por Marcos. El primer argumento, ya lo mencionaba usted, Dubái, que es el tema de la presencia de estos textos en los códices o manuscritos originales, o por lo menos en los códices más antiguos, llamémoslo, porque digamos que los originales primerísimos no los tenemos. La crítica textual cuenta con códigos muy antiguos y esos versículos no aparecen en ellos. Entonces, si revisamos esa evidencia textual, estos versículos no estarían. Hay otros elementos ya de tipo de estilo y en el uso de palabras. Hay un vocabulario que no ha sido constante a lo largo del Evangelio según San Marcos. Yo debo contarle, Dubái, que haciendo el estudio de estos versículos para el episodio del día de hoy, me encontré con una ruptura en el estilo que le quiero compartir. Capítulo 15 y capítulo 16 ha sido, capítulo 16 hasta el versículo 8 ha sido una narración rápida, una narración puntual, una narración que muestra a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey hecho siervo, que hemos mencionado muchas veces. Aquí está la acción puntual, pero cuando uno lee del 9 al 20, el estilo cambia. Uno encuentra otra forma, otros temas que no están presentes a lo largo del Evangelio.
Entonces, basados también en el contenido y basados en el estilo, algunos críticos están de acuerdo en decir que esto no lo escribió Marcos. Entonces, creo que en eso estamos de acuerdo. En lo personal coincido también con ese argumento de que estos versículos del 9 al 20 no los escribió Marcos. No obstante, es importante aclarar algo que usted ya mencionó, que están aquí en el canon, que aparecen después en otros manuscritos y que es la manera en que conocemos finaliza el Evangelio según San Marcos, o que es el epílogo del Evangelio según San Marcos. ¿Quién lo escribió? Bueno, es posible que lo hayan escrito la iglesia naciente en una necesidad de cerrar el Evangelio según San Marcos. Leía del comentarista William Hendricks una pregunta. ¿Sería que Marcos quiso terminar su Evangelio en el versículo 8 con la palabra porque tenían miedo? O sea, dando ese punto de cierre centrado en el miedo. Yo creería que no. Tal vez Marcos quiso haberlo terminado de otra forma, algo sucedió, temas, bueno, no sabemos qué fue, pero ante la imposibilidad de Marcos de poder cerrarlo, la iglesia como que después cierra el Evangelio. No sé si usted tenga algún comentario a este respecto. Solo como que de invitación a no asustarse por este hecho, porque es que ha habido otros textos que tienen esa misma característica. Podríamos mencionar el libro de Samuel, el libro del profeta Samuel, que está dividido en realidad en primero y segundo libro de Samuel, en donde se narra la muerte de Samuel. Entonces, así Samuel haya escrito una parte, pues no puede Samuel muerto escribir acerca de cómo fue su muerte. Entonces, naturalmente, otro va a tener que cerrar el capítulo, cerrar la obra. Y aquí pues está ese hecho. Entonces, si alguno de nosotros quiere tomar esa postura frente a este texto, de acuerdo, no lo escribió Marcos, no hay mucho problema. Sencillamente así está. Y está el otro punto, el de ver cuál es el mensaje. Y el mensaje es un mensaje que nos invita a creer en Jesús, en donde Jesús nos reprocha la incredulidad de sus discípulos. Dice, hombre, pero ¿cuántas evidencias? Yo lo había dicho, lo han corroborado las mujeres, a los dos que pienso yo que pueden ser aquellos que iban en el camino de Maús. No está escrito aquí explícito, pero yo tengo esa sensación. Usted también quisiera que me lo compartiera, John, si tiene esa misma sensación de que hayan sido los dos que iban en el camino a Emaús, que como se nos narra en otro evangelio. Entonces Jesús les dice, pero ¿por qué no le creen? ¿Por qué no les creyeron? Entonces ese reproche a la incredulidad, pues creo que es válido en todo momento. O sea, es que Jesús puede hacerlo todo. Entonces, en ese sentido es un mensaje válido, consistente con nuestra fe, con la fe cristiana. Entonces, no hay problema por ello. Por otra parte, el de predicar el evangelio, el de la importancia de que si se cree, se dé el paso de ser bautizado en su nombre para el perdón de los pecados. Eso es compartido, vamos. Me importa poco si lo ha escrito o no Marcos. Entonces, esas verdades bíblicas sí que son ciertas y de ellas me puedo agarrar. Los signos, las señales que acompañan esta obra poderosa de Jesús que continúa haciendo a través de todos los siglos, ahora mismo. Creo que usted lo haya hecho un resumen muy acertado de lo que significa este pasaje. Podemos estar de acuerdo en que Marcos no lo escribió, que él no fue el autor como tal, por razones que ya hemos mencionado. Pero eso no quita que precisamente estos textos sigan una línea temática muy importante, que también nos den lecciones para nuestra vida, que aquí podamos tomar algo y aprenderlo. Y es que nos presenta verdades. Primera gran verdad es que Jesús, una vez resucitado, apareció a muchos, dio testimonio de su resurrección. Aquí en esta versión nos dice que apareció a María Magdalena, de la que había sacado 7 espíritus,
para que por favor fuera y les dijera a los demás. Luego apareció a dos que iban por el camino. Yo coincido con usted que son los del camino de Maús que nos cuenta Lucas. Y aquí hay una insistencia en lo que pasa cuando ellos van y cuentan. Y es que no les creían. En el caso de María Magdalena, ella va y lo dice, la oyen y no le creen. En el caso de los dos que van por el camino, van y les dicen, oiga, Jesús ha resucitado, y no le creen. Finalmente Jesús aparece a sus discípulos. Allí los toma en la mesa, aparece a ellos, y bueno, todos se deben asombrar. Efectivamente, ahora lo estamos viendo. Y Jesús precisamente les reprocha la incredulidad por la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Debemos mencionar, Dwight, que en el pasaje de los versículos 9 al versículo 20, el tema de la incredulidad o el tema de la fe es un tema constante, ¿no? Es un tema bien llamativo que aparece allí. Hay personas a las que Jesús aparece, personas que van y cuentan, y otros que no creen. Y vuelve a aparecer entonces la pregunta, ¿por qué no creen si Jesús les había dicho, yo voy a resucitar? ¿No? Y es un poco también lo que sucede a las mujeres que se asustan. ¿Por qué se asustaron si Jesús les había dicho, yo voy a resucitar? ¿No? Y entonces es importante también mencionar que eso sucede antes del día de Pentecostés. Es que el día de Pentecostés pasa algo increíble, algo maravilloso en la vida de los seres humanos, si es que Dios habita y llena por completo el corazón. Y ese es un hecho importantísimo para tenerlo en cuenta. Entonces Jesús, para seguir con la narración, les da una tarea: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y aquí aparece el tema de la fe. El que creyere, ¿no? Que es fundamental. El que creyere y fuere bautizado. El bautismo entonces aquí aparece como una consecuencia de la fe. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Habla entonces de las señales que seguirán a los que creen. Y eso es importante mencionarlo, Dubái, porque en nuestra época hay muchos que han tomado este texto y lo han interpretado de muchas maneras y creen que es más importante las señales para que las señales generen fe. Y no, aquí lo que podemos entender es que es la fe la que viene acompañada de señales. Entonces, aquí hay unas señales, aquí hay elementos que se mencionan que han sido también interpretados de muchas maneras, y luego aparece entonces la ascensión. No sé, Dubái, si usted tenga algún comentario frente a esta última parte de la relación de la fe y las señales. Usted leyó una versión donde hablaba de los signos, que me parece muy, muy interesante. Así que, ¿qué tal si nos habla algo sobre ello? Sí, de acuerdo con usted en que no se pueden formar islas sobre los versículos y lamentablemente se han hecho ese tipo de islas. Personas que se pegan solamente del fragmento en donde habla del el manejo de las serpientes y pues se dedican casi que a coger serpientes para demostrar que esto es así. Y creo que es un desacierto desde el punto de vista de lo que usted nos dijo. Lo importante es creer. ¿Cuántas señales salen a partir de eso? Importa poco, puede haber muy poquitas y no pasa nada. ¿Sí? Porque lo importante es el creer, sobre todo, el creer. Si no crees, pues lo demás pierde sentido que te bautices, pierde sentido que haya algún tipo de señal en la vida. De hecho, Jesús mismo alguna vez lo invalidó, dijo, cuando anunció o ilustró acerca de que los que le preguntaron, Señor, en tu nombre hicimos, sanamos enfermos, expulsamos demonios, y dice, no os conozco. Entonces, es consecuencia del creer, y si viene como consecuencia, perfecto, pero si no, no interesa, no hace falta. Y aquí lo mismo respecto del bautismo. Si es como consecuencia del creer, estupendo. Si no, pues
es un poco inoficioso. Coincido con sus palabras, Dubái. Con este versículo, que se toma como una isla, también ha sucedido lo mismo con otros pasajes. Es decir, no por el hecho de la crítica textual que hemos mencionado, sucede con este pasaje. Hay otros pasajes donde se enseñan doctrinas o verdades basadas en un solo versículo, a lo que es un error. Hemos hablado del análisis expositivo de la Biblia, y una característica de ese análisis es que el texto debe ser entendido en su contexto, número uno. Y número dos, el texto debe ser comprendido a la luz de la verdad de toda la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, tomar un versículo y sacarlo del contexto y enfocarme solamente en una parte, pues es un error. Sucede con este pasaje, puede suceder con cualquier pasaje. Ha sucedido con muchos pasajes. El Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, todo el poder. Ellos salieron entonces y comenzaron a predicar en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra aquí vuelve a aparecer, con las señales que la seguían. Vuelve aquí a aparecer el tema de la señal, pero como consecuencia, no como causa, como consecuencia de la palabra que predicaba. Y termina el Evangelio con la palabra amén, que es una palabra muy característica en los textos neotestamentarios. Bien, creo que estamos entonces a tiempo de hacer nuestro cierre del episodio del día de hoy, mencionando la elección y la lección. Hemos llegado al final del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, el día de hoy. Y aquí podemos entonces tomar varias lecciones, como siempre es habitual. La primera lección, yo voy a hacer énfasis en el tema de la fe, en el tema del creer. La primera gran lección es que Jesús cumple lo que promete. Lo hizo antes y lo hizo en este pasaje. Lo hizo antes cuando les dijo a los discípulos: vayan a Jerusalén, van a encontrar un pollino, tráigalo porque voy a entrar. Fueron y lo encontraron tal cual como él lo dijo. También Jesús va a ir a hacer la última cena y les dice a los discípulos: vayan y van a encontrar a esto y esto, ahí. Y ellos van y encuentran tal cual lo que había sucedido. Y en esta ocasión Jesús les había dicho: voy a morir y voy a resucitar y nos veremos en Galilea. Y así sucedió. Qué bueno que podamos aprender de ese pasaje, que tenemos que poner nuestra confianza en las palabras de Jesús, porque sus promesas son en el sí y en el amén, como decía el apóstol Pablo. Y aquí estamos frente a una verdad maravillosa, una verdad trascendental para el cristianismo, y es la resurrección. Cristo ha resucitado. Y eso es una verdad maravillosa. Sería muy triste tener nuestra fe puesta en una tumba con huesos. Al contrario, la tumba de Cristo es la de Cristo porque no tiene huesos, está vacía. Cristo ha resucitado. Lo demostró con poder y gloria. Y aquí, aunque las mujeres al principio se asustaron, tuvieron miedo, tal vez también lo haríamos nosotros, después pudieron comprobar el poder de Dios. Jesús es el Cristo porque murió y porque resucitó. Jesús es el Cristo porque Él venció la muerte. Jesús es el Cristo porque demostró con claridad que Él tiene poder sobre todo. Y claro, tiene poder sobre la misma muerte. Allí venció la muerte en la cruz del Calvario. Y todos los que creemos en Él tenemos esa misma esperanza, que esta vida entonces es un parpadeo en medio de dos eternidades. Y que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Frente a esta verdad, entonces, ¿qué podemos hacer? Creer. Poner nuestra confianza plenamente en Él. El epílogo largo del cierre del Evangelio según San Marcos nos muestra escenas en donde iban y contaban: Jesús ha resucitado, y los demás no creían. Pero hoy la invitación es a que creamos firmemente en que Dios se manifestó en carne, en que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida eterna. Gloria a Dios, Cristo ha resucitado. Gloria a Dios, podemos creer en Él. ¿Cuál sería la elección entonces? ¿Cuál sería la elección entonces? Bueno, creer, porque todo está en el creer. Ya nos lo había contado Dubái.
Hombre, el bautismo sin creer no tiene sentido. Señales sin creer no tienen sentido. Aquí el punto es creer plenamente en Él. De esta manera entonces llegamos al final de este episodio. Dwight, no sé si tenga algo más para comentarnos. Adelante. Bueno, solamente quiero decir, ese miedo que sintieron las mujeres es un miedo alegre, porque si yo voy a una tumba de un ser querido y pues sí, me da mucho miedo, pero me da mucha alegría que haya resucitado. Entonces esa alegría la vivimos. De acuerdo, coincido. Alegría total. Bueno, hemos llegado al final del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, pero queremos contarle a nuestros oyentes que el próximo episodio, dentro de 8 días, vamos a tener un episodio de cierre, un episodio especial, donde estaremos hablando acerca de aquellas cosas que nos ha dejado Marcos, aquel aprendizaje que hemos tenido Marcos, aquellas elecciones a las que hemos estado llamados, y también aquellas lecciones que podemos tomar. Será como un resumen del Evangelio según San Marcos, así que invitamos a todos nuestros oyentes a que nos acompañen dentro de 8 días en el cierre del Evangelio según San Marcos. Allí estaremos conversando acerca de qué aprendimos a lo largo de este Evangelio. No sé, Dwight, si usted tiene algún comentario. Sí, pues para la próxima vez tenemos ni más ni menos que un examen de todo el libro. Así que la tarea es leer todo Marcos. Podría ser una excelente tarea. 16 capítulos que en realidad son cortos. Es un evangelio corto, es un evangelio lleno de acción. Es un evangelio donde las cosas suceden muy rápido. Es un evangelio que muestra a Jesús de una manera muy particular, que aquí hemos estado conversando y que no me quiero adelantar porque eso será tema para dentro de 8 días. Hemos llegado así al final de Elecciones Bíblicas Podcast en su episodio número 32. Agradecemos a Dios por la oportunidad. Muchas gracias también a mi compañero Dwight. Y bueno, sin más, un saludo desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones para todos.